En las tranquilas calles de un pintoresco pueblo, entre montañas cubiertas de verdor y ríos cristalinos, se tejía una antigua tradición que perduraba desde tiempos inmemoriales. En el corazón de esta comunidad, el vaso de agua debajo de la cama no era solo un simple acto supersticioso, sino un símbolo arraigado en la fe y la creencia en lo místico. Esta es la historia de cómo una simple costumbre se convirtió en un faro de esperanza y protección para aquellos que la practicaban, tejiendo un vínculo entre el mundo tangible y el de los sueños. Acompáñame a descubrir los secretos que yacen detrás del humilde vaso de agua, y cómo su presencia iluminó las noches de aquel pueblo con un resplandor de paz y tranquilidad. Había una vez una antigua tradición transmitida de generación en generación en un pequeño pueblo perdido entre montañas. La leyenda hablaba de colocar un vaso de agua debajo de la cama antes de dormir para traer la buena fortuna y alejar los malos sueños. La historia se remontaba a tiempos ancestrales, cuando las creencias populares estaban estrechamente ligadas a la naturaleza y al misticismo. Se decía que el agua, elemento vital, tenía el poder de purificar el ambiente y de capturar las energías negativas que merodeaban durante la noche. Los lugareños seguían esta costumbre con devoción, convencidos de que el vaso de agua actuaba como un escudo protector mientras dormían. Cada noche, antes de acostarse, llenaban un pequeño recipiente con agua fresca y lo colocaban cuidadosamente debajo de sus camas, asegurándose de que estuviera al alcance de su mano. La tradición se transmitía de padres a hijos, y así perduraba a lo largo del tiempo. Se contaban historias de cómo aquellos que seguían esta práctica encontraban paz y tranquilidad en sus sueños, mientras que aquellos que la ignoraban sufrían pesadillas y malos augurios. Una joven llamada Elena, recién llegada al pueblo, escuchó hablar de esta curiosa costumbre y decidió probarla por sí misma. Intrigada por la idea de atraer la buena fortuna, colocó un vaso de agua debajo de su cama antes de dormir aquella noche. Para su sorpresa, esa misma noche experimentó un sueño profundo y reparador, lleno de imágenes reconfortantes y sensaciones de paz. Despertó renovada, convencida de que el vaso de agua había tenido un efecto positivo en su descanso. Con el paso de los días, Elena siguió practicando esta tradición, y cada noche se sumergía en un mundo de sueños serenos y placenteros. Comenzó a notar cambios en su vida cotidiana, se sentía más enérgica, más optimista y con una actitud más positiva hacia los desafíos que enfrentaba. Poco a poco, otros habitantes del pueblo se sumaron a la práctica, y el vaso de agua se convirtió en un símbolo de esperanza y protección para todos aquellos que lo utilizaban. Las noches se llenaron de paz y tranquilidad, y los malos sueños quedaron relegados al olvido. Con el tiempo, la tradición del vaso de agua debajo de la cama se extendió más allá de las fronteras del pequeño pueblo, alcanzando a personas de todas partes del mundo. Aunque algunos lo consideraban simplemente una superstición, para aquellos que lo practicaban era mucho más que eso, era una forma de conectar con lo más profundo de su ser y de encontrar armonía en medio del caos de la vida moderna. Así, el humilde vaso de agua se convirtió en un símbolo de esperanza y protección, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia la paz y la tranquilidad. El pequeño pueblo en el que se originaba la tradición del vaso de agua debajo de la cama estaba rodeado de una naturaleza exuberante y majestuosa. Las montañas se alzaban imponentes en el horizonte, mientras que los ríos serpenteaban entre valles y bosques frondosos. La vida en este lugar tranquilo transcurría en armonía con el ritmo de las estaciones, y las antiguas tradiciones se mantenían vivas en el corazón de sus habitantes. La leyenda del vaso de agua se remontaba a tiempos inmemoriales, cuando los primeros pobladores del pueblo buscaban protección contra las fuerzas oscuras que acechaban en la noche. Se decía que el agua, fuente de vida y pureza, tenía el poder de disipar las energías negativas y de atraer la buena fortuna. Así, surgió la costumbre de colocar un vaso de agua debajo de la cama antes de dormir, como un acto de precaución y de fe en los poderes de lo desconocido. Con el paso de los años, la tradición se arraigó aún más en la vida cotidiana de los habitantes del pueblo. Cada noche, las familias se reunían alrededor de la mesa para cenar y compartían historias sobre los sueños y las visiones que habían tenido durante la noche anterior. El vaso de agua se convertía en el centro de atención, y todos escuchaban con atención las experiencias de aquellos que lo utilizaban como un amuleto de protección. Una de las historias más célebres del pueblo hablaba de un anciano sabio que había vivido muchos años en las montañas, en comunión con la naturaleza y los espíritus que la habitaban. Se decía que el anciano poseía el don de interpretar los sueños y de comunicarse con los seres de otros mundos. Muchos acudían a él en busca de consejo y orientación, y él siempre les hablaba del poder del vaso de agua como un instrumento de armonía y equilibrio en el mundo de los sueños. Una noche, durante una tormenta furiosa que azotaba el pueblo,
una joven llamada María se vio presa del miedo y la angustia. Los truenos resonaban en el cielo y los relámpagos iluminaban la oscuridad, mientras que el viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles. María recordó las palabras del anciano sabio y decidió colocar un vaso de agua debajo de su cama antes de dormir, buscando consuelo y protección en medio de la tormenta. Para su sorpresa, aquella noche María experimentó un sueño profundo y sereno, en el que se encontraba en un prado verde y florido, rodeada de mariposas y pájaros cantores. Cuando despertó al amanecer, se sintió renovada y llena de energía, como si hubiera recibido la bendición de la naturaleza misma. Desde ese día, María siguió la tradición del vaso de agua con devoción, y su vida se llenó de paz y armonía. Se convirtió en una de las principales defensoras de la costumbre en el pueblo, compartiendo su experiencia con aquellos que buscaban respuestas en los misterios de la noche. Con el tiempo, la tradición del vaso de agua debajo de la cama se extendió más allá de las fronteras del pueblo, llegando a otras comunidades y culturas de todo el mundo. Aunque algunos lo consideraban simplemente una superstición, para aquellos que lo practicaban era un recordatorio de la importancia de conectarse con lo más profundo de su ser y de encontrar paz y equilibrio en medio del caos de la vida moderna. Y así, el humilde vaso de agua se convirtió en un símbolo de esperanza y protección, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia la paz y la tranquilidad. En el transcurso de los años, la tradición del vaso de agua debajo de la cama se arraigó profundamente en la vida del pueblo. Se convirtió en un símbolo de unidad y solidaridad, uniendo a sus habitantes en un vínculo común de creencia y confianza en los poderes misteriosos que regían el mundo de los sueños. Con el tiempo, el pequeño pueblo se convirtió en un destino para aquellos que buscaban paz y sanación. Personas de todas partes llegaban en busca del vaso de agua y de la sabiduría de sus habitantes, deseosos de encontrar respuestas a sus inquietudes más profundas. Los ancianos del pueblo, custodios de las antiguas tradiciones, compartían su sabiduría con generosidad, guiando a los visitantes en el camino hacia la comprensión y la paz interior. Las noches se llenaban de cánticos y oraciones, mientras que el vaso de agua brillaba con una luz misteriosa, como un faro en la oscuridad. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación, un refugio para aquellos que buscaban un respiro del ajetreo y el bullicio del mundo exterior. Los viajeros llegaban con el corazón lleno de esperanza, y encontraban en el vaso de agua un símbolo de esperanza y protección en medio de la incertidumbre. Y así, la historia del vaso de agua debajo de la cama se convirtió en una leyenda que trascendió fronteras y culturas, recordándonos que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz que nos guía hacia la paz y la tranquilidad. Y aunque el tiempo pasara y las generaciones cambiaran, el vaso de agua seguiría siendo un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y de la importancia de creer en los milagros que habitan en lo más profundo de nuestro ser. La historia del vaso de agua debajo de la cama nos invita a reflexionar sobre la importancia de las tradiciones y creencias en nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios constantes, anclarse en costumbres arraigadas puede brindar un sentido de estabilidad y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Este relato nos recuerda que, a veces, las respuestas a nuestros problemas más profundos no se encuentran en el razonamiento lógico o en la ciencia, sino en la fe y en la confianza en lo inexplicable. El vaso de agua representa la creencia en el poder de lo místico y en la capacidad del ser humano para conectarse con fuerzas más allá de su comprensión. Además, la historia nos enseña sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en tiempos de dificultad. En el pueblo donde se originó esta tradición, el vaso de agua no era solo un objeto, sino un símbolo de unidad y solidaridad entre sus habitantes. Juntos, encontraban consuelo y protección en su creencia compartida, demostrando que la fuerza de una comunidad radica en su capacidad para enfrentar los desafíos juntos. Asimismo, la historia nos insta a mantener viva la llama de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A través del vaso de agua, los personajes de esta historia encontraron paz y tranquilidad en medio de la tormenta, recordándonos que siempre hay una luz que nos guía hacia adelante, incluso cuando todo parece perdido. En última instancia, la historia del vaso de agua debajo de la cama nos invita a abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo desconocido, a abrazar la magia y el misterio que nos rodea, y a encontrar consuelo en la creencia de que, en algún lugar, existe un poder que vela por nosotros, guiándonos en nuestro camino hacia la paz y la felicidad.